Muy buenos días a todos los participantes del Congreso de Derecho Procesal, a los organizadores. Quiero ante todo agradecer al Instituto de Derecho Procesal la invitación a este Congreso, sin duda uno de los más importantes en el análisis jurídico colombiano, con la participación de grandes colegas, panelistas, y para la agencia, para mí, personalmente es un gran honor estar con ustedes en esta charla sobre la visión desde el Ejecutivo del tema de la justicia. Y aquí haría un primer punto de entrada, y es que la agencia representa no solo al Ejecutivo, sino representamos a todas las ramas del Estado y llevamos los litigios de todas las ramas públicas del poder. Entonces tenemos esa doble condición de estar en el Ejecutivo y representar a todo el Estado, y sobre todo en los aspectos internacionales la Agencia Jurídica del Estado defiende a todo el Estado colombiano independientemente del origen del litigio internacional, bien sea en la rama judicial, en el Ejecutivo, en el Legislativo o en los órganos de control. Yo quiero primero que todo ante este Congreso presentar un poco el balance general, el estado actual de la litigiosidad del Estado en lo contencioso administrativo y en lo ordinario, para poner en dimensiones precisas cuál es el estado de litigiosidad actual. Hoy en día tenemos activos 362.632 procesos contra entidades nacionales. No existe un consolidado, además de los procesos contra entidades territoriales, departamentos o municipios. Esos 362.000 procesos tienen pretensiones por 424 billones de pesos. Si lo vemos comparado con el año inmediatamente anterior, hemos bajado de 427 a 424 billones, pero además hemos bajado de 405.000 a 362.000 procesos activos. En temas de arbitraje hemos pasado con corte a junio 30 de 60 a 67 procesos con un total de 5.7 billones en pretensiones en arbitrajes comerciales nacionales. Hoy en día, a septiembre, esta cifra ha aumentado en cerca de 12 casos más de arbitraje nacional, algunos de ellos, entre otras cosas, ya relacionados con temas de pandemia. En lo internacional tenemos un total de 16 procesos de arbitraje de inversión que tienen un valor de 21,8 billones de pesos y 1.225 casos admitidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales nos han transmitido un poco más de 700 casos. Es decir, el panorama litigioso contra la nación ocupa una parte importante del trabajo de la rama judicial. Estamos hablando que en promedio en los últimos 4 años hemos recibido cerca de 105.000 demandas en promedio por año. 105.000 demandas, me refiero, reitero, a las entidades del orden nacional. Y aquí una primera cifra que me parece muy importante recalcar, y es que de los procesos que mencionaba, tenemos que solamente 93.492 de los 367.000 procesos son contenciosos administrativos no laborales, es decir, los demás procesos, el grueso en volumen de procesos son de lo contencioso administrativo laboral y de lo ordinario laboral. Esta cifra en el 2020 bajó a 90.573 procesos activos de procesos contenciosos administrativos, y el resto, es decir, 126.567 más en la justicia ordinaria
y 145.482 en lo contencioso tienen que ver estrictamente con temas laborales, principalmente concentrados en temas bien sea de pensiones o prestacionales. Es decir, el grueso del litigio ocasionado por la Nación está concentrado en temas laborales en cuanto a volumen de procesos. Ya cuando vemos este tema desde el punto de vista de las pretensiones de dichos procesos, encontramos que 360 billones, es decir, el 91% de las pretensiones están en los procesos contenciosos administrativos diferentes a lo laboral y solamente ese 9% está en los procesos de tipo laboral, 9% de las pretensiones. Aquí, obviamente, en los procesos de lo contencioso administrativo, la parte más gruesa de lo no laboral está concentrado en la acción de reparación directa, seguido por las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y de nulidad. Curiosamente, muchos se imaginarán que los procesos de tipo contractual son muchísimos, pero hoy en día no llegan a 2.000 procesos de tipo contractual ante lo contencioso administrativo, además de los arbitrajes que van por la vía de los tribunales de arbitraje nacionales. ¿Cómo nos va en ese litigio? Es cierto que al Estado, por decirlo de alguna manera, le cascan permanentemente en los litigios. Yo creo que no. Yo creo que no, porque cuando uno ve las cifras, encuentra que la tasa de éxito de la Nación es del 55,2% de éxito sin tener en cuenta los litigios de Colpensiones. Y si los tuviésemos en cuenta, estaríamos en una tasa levemente inferior del 53,9%. Es decir, ya entrando a unos análisis más concretos, al Estado no le va tan mal en la jurisdicción. Hay casos de tasa de éxito por encima del 90%. Temas contractuales, por ejemplo, están por encima del 80%. En los casos de acciones de reparación directa es un poco más baja la tasa de éxito, pero debo resaltar que hemos pasado de una tasa de éxito en el 2017 del 37,5% a una tasa de éxito del 55,2%. El 2020 va a ser un año atípico que va a alterar las mediciones. Yo espero, y la meta para el próximo año es llevar a todas las entidades a una tasa de éxito procesal, es decir, procesos ganados, 100% ganados por el Estado, a una tasa superior al 65%, ojalá arrimándose al 70% de éxito procesal, que en un volumen de litigios de 362.000, pues no está nada mal. Me parece que aquí hay un punto que me preocupa y que se ha planteado al interior del Estado, porque una parte importante de litigios se generan entre las mismas entidades públicas, lo cual es totalmente absurdo. Tenemos hoy en día 4,7 billones de pesos en litigios interinstitucionales. Y lo más triste es que la justicia puede hacer todos los esfuerzos del caso, pero son litigios que no deberían llegar a la jurisdicción. Es imposible pensar que entre las mismas entidades públicas no podamos llegar a acuerdos. Por eso la agencia ha ido acogiendo más casos de litigios interinstitucionales y buscando la aplicación de más mecanismos de solución de controversias, como el mecanismo de mediación, que creo que debería ser casi que obligatorio en el caso de entidades públicas para descongestionar la justicia. Pero aquí hay un elemento de enorme importancia relacionado con el volumen de litigios que tenemos. Si vemos las cifras de estos 362.000 litigios, encontramos que el 58% de los litigios tienen pretensiones por menos de 50 millones de pesos, mientras que el 0,3% de los litigios tienen pretensiones superiores a 28.900 millones. Es decir, entre los litigios de menos de 50 y de menos de 1.000 millones de pesos,
tenemos casi el 80% de la litigiosidad del Estado. Me pregunto yo, ¿un litigio de 50 millones de pesos debe mover todo el aparato judicial? Ahí es donde creo que debemos irnos por la aplicación de mecanismos como la extensión de jurisprudencia en sede administrativa. Si hay casos, como muchos de pensiones o como muchos de otro tipo, donde existe una sentencia de unificación, donde existe además una sentencia, una tasa de éxito inferior al 15-20% por parte del Estado, pues hay que pensar en mecanismos alternativos que permitan acabar esos procesos y conciliarlos o buscar una terminación anticipada por vía judicial aplicando las sentencias de unificación. Eso le ahorraría mucho tiempo y muchos recursos a la justicia y descongestionaría evidentemente los juzgados que pues tienen que tramitar este volumen de procesos. Me parece que hay ejemplos ya válidos. Por ejemplo, a este Congreso seguramente están asistiendo muchos magistrados y jueces, y recientemente, con base en una sentencia de unificación sobre temas prestacionales de la rama judicial, en la cual el Consejo de Estado, en sala plena de conjueces, unificó la jurisprudencia reconociendo algunas de las pretensiones de los jueces y magistrados. El gobierno tomó la decisión de buscar conciliar y de evitar la litigiosidad. Esto mismo se puede aplicar en muchos otros campos. Y ahí quiero hacer una mención especial a la reciente sentencia de tutela de la Corte Constitucional relacionada con el atentado de las FARC al Club El Nogal. Además del tema propio del litigio, de la responsabilidad del Estado en ese atentado, la Corte Constitucional le da un valor excepcional a las sentencias de unificación, orientado sobre todo a darle estabilidad jurídica a los particulares y al Estado mismo. Es decir, el mecanismo de unificación de jurisprudencia, y esto es una visión desde luego desde la parte del Estado, del Ejecutivo y del abogado que representa los intereses incluso de la misma rama judicial, es fundamental. Este es un valor y es un avance importante que hemos tenido. La unificación de jurisprudencia puede llevarnos a la terminación anticipada de muchos procesos idénticos, con causas idénticas, pretensiones idénticas, que hoy están congestionando la justicia, y nuestros jueces tendrían más espacio para profundizar en otros temas que requieren mayor análisis, mayor discusión sin duda la descongestión judicial permitiría, sin necesidad de grandes inversiones, sino aplicando estos principios básicos, avanzar mucho. Y lo mismo las entidades públicas, aplicar la extensión de jurisprudencia en sede administrativa, creo que resulta fundamental. Sugiero y recomiendo enfáticamente leer esa sentencia de la Corte Constitucional, porque es una base clave para la estabilidad jurídica de los particulares y del Estado mismo. Creo que todo lo que hagamos por la estabilidad jurídica, tanto desde la justicia como desde las demás ramas del poder público, es fundamental. Yo quiero mencionar también el tema de litigiosidad internacional versus litigiosidad nacional, porque se presentan dilemas críticos. Si defendemos una posición en la nacional, podemos estar generando una controversia internacional de inversión, o viceversa. Aquí es algo que vamos a tener que ver, y es que las decisiones de los jueces, de cualquier juez colombiano, pueden tener incidencia en lo internacional, especialmente en los litigios de arbitraje de inversión. Es decir, las decisiones no es que se deban dejar de tomar, se tienen que tomar, pero teniendo en cuenta parámetros obligatorios para Colombia consagrados en tratados internacionales de protección de inversiones, porque de lo contrario vamos a tener esa circunstancia de cómo nos defendemos en lo interno, si eso puede ser utilizado posteriormente en lo internacional o viceversa. Me parece que ese es un tema de mayor análisis, de mayor profundidad, que sin duda tiene una injerencia en la justicia. Y por último, para terminar,
el Estado debe actuar, en mi opinión, mucho más en su posición de demandante. La acción de repetición, por ejemplo, ha sido no solamente mal usada, sino de pocos resultados, pero hemos avanzado mucho en estudios y este año queremos producir un lineamiento claro para aplicar la reparación directa, la acción de reparación directa consagrada en el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo contra particulares. Existe la posibilidad, se ha usado una o dos veces, una de ellas recientemente en el caso de Odebrecht, y esperamos pronto actuar mucho más como demandantes en los casos de reparación directa contra particulares y litigando también en la jurisdicción penal cuando se trata de perjuicios causados al Estado en casos de corrupción o, si es del caso, ante lo contencioso administrativo también. Muchas gracias al Instituto de Derecho Procesal y a todos los asistentes por esta invitación a presentar algunas breves consideraciones desde el punto de vista de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.